Previo a la contextualización que tuvimos el episodio pasado, donde nos acompañaron el presidente del Colegio de Notarios y don Adalberto, justamente platicamos de este contexto histórico del libro y justamente que surge en el marco de los festejos del bicentenario del Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco. En ese sentido, me gustaría preguntarle a usted, maestro José Luis Leal, ¿qué nos puede comentar al respecto de la obra? Bueno, yo creo que en esta obra surge algo muy interesante. Primero, un tema de interés espontáneo del presidente del Colegio de Notarios en el marco de los 200 años del nacimiento de Jalisco. Y de la mano, el que haya encontrado a un historiador, en este caso, como Gómez Mariscal, en el que llega una parte muy importante del análisis del archivo de instrumentos públicos. Algo que ordinariamente, pues, los notarios tenemos muy enfocado a nuestra función notarial. Sin embargo, a quienes nos gusta la historia, entendemos que ya existen documentos extraordinarios de la vida de Jalisco. Entonces, creo que este marco de referencia histórico de los 200 años y vincular a nuestra función notarial es algo que retoma la esencia no solamente de la identidad de Jalisco, sino también de la identidad del notariado jalisciense. Creo que esa es era una de las cuestiones que yo quería preguntarle. Hay en el apartado justamente que usted escribe, que es de su autoría, pues usted habla justamente de esta labor que hace el historiador Raúl Gómez. Yo creo que justamente es muy importante pensar en cómo esta construcción histórica también habla como lo hablábamos en otro momento, del notariado como esencia también y como testigo de este surgimiento del Estado de Jalisco. Sin duda. Mira, es algo muy importante porque nosotros como Colegio de Notarios, hoy este año cumplimos 172 años de existir dentro de los 200 años de la vida libre y soberana de Jalisco. En el momento en el que el presidente, como lo platicaba, del Consejo de Notarios y el historiador se conjugan para recuperar instrumentos históricos que se encuentran en este archivo de instrumentos públicos de Jalisco, pues encontramos uno extraordinario que tiene que ver la actividad de la escribanía en su momento de este naciente Jalisco para dar un poder hacia el constituyente de 1824 en su momento. Entonces quiero que dimensionen la sociedad, los jóvenes hoy que están cursando Derecho o cualquier otra carrera profesional, esta evolución de lo que viene siendo la escribanía y hoy el notariado. Y les doy un contexto histórico muy interesante. Nosotros, si bien es cierto, existimos por un decreto el 221 del gobernador Joaquín Angulo en el año de 1857, pues lo que pasa es que si nos retrotraemos a esta parte de lo que Raúl encuentra en el Archivo de Instrumentos Públicos, este poder que se otorga a los diputados de la provincia para que comparezcan ante el Congreso de la naciente nación mexicana en el 23 para el año de 1824, imagínate la sensación de gusto que da para la Academia Jalisciense de Derecho Notarial que me toca en este periodo presidir, porque nosotros debemos de cumplir bajo el artículo 202 de la Ley del Notariado, que el maestro Héctor Basulto me ha ayudado durante muchos años en mi ejercicio y aparte fue mi maestro en la Facultad de Derecho. Y entonces, ¿qué es? Hemos platicado de esto y te lo resumo de una manera. Imagínate tú que la Academia y el Consejo de Notarios tienen la obligación de difundir la cultura jurídica. Y entonces que se dé la coincidencia de los 173 años dentro de los 200 años de Jalisco libre y soberano, pues le podemos decir no solamente a los jóvenes que aspiran a ser abogados, cualquier contador, administrador, licenciatura en informática, porque hoy necesitamos de ellos como notarios, que tenemos una realidad histórica, un vínculo jurídico y una realidad de la esencia del Jalisco de hoy. Y justamente ahorita que usted lo enmarcaba, yo pensaba, para alguien que no conoce o que no es experto o estudioso del derecho, ¿cómo explicar qué es la cultura jurídica? La parte muy interesante que yo les diría a los no abogados, siempre sabemos que el derecho es este conjunto de normas que nos ayudan a regular el comportamiento en sociedad. Es simplemente como empezamos nosotros cuando llegamos de recién estudiantes egresados de la preparatoria a que nos platiquen el mundo jurídico. Entonces, donde les hablamos de una cultura jurídica es decirles a aquellas personas que no son abogados que existen normas, principios,
reglas de convivencia y que entonces al conocerlas, al difundirlas y al entenderlas, estamos teniendo una cultura jurídica. Tenemos un mayor y mejor conocimiento de la realidad en la que estamos y en el mundo en el que nos rodeamos. Y entre otras cosas, ¿qué va a fomentar esa cultura jurídica? El respeto entre nosotros y que nos permite ser mejores personas en un entorno llamado sociedad. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, licenciado Héctor Basulto, entiendo que usted escribió parte de las conclusiones del libro, que creo que pues es justamente recopilar todo este recuento histórico de casi 100 años que se hace, perdón, 200 años que se hace, y en su opinión, estos documentos que describen el libro, ¿cómo evidencian la vida política, económica, cultural de Jalisco? Es muy importante la pregunta porque la provincia de Guadalajara, que así se llamaba en 1823, era un enorme centro social, cultural, político, filantrópico, tenía muchísimas facetas, universitario. Aquí se funda la primera imprenta en 1792, aquí se funda la Universidad de Guadalajara en 1792, aquí era un verdadero semillero de mentes brillantes. Entre ellas teníamos a Miguel Ramos Arizpe, considerado el padre del federalismo mexicano. Aquí estudió en la Universidad de Guadalajara. Aquí estudió también Valentín Gómez Farías, que en el momento en que Jalisco se erige como estado, él estaba en el Congreso Nacional y tenía un enorme contacto con el Congreso Provincial, con la Diputación Provincial. Entonces es muy importante todo esto porque encontramos un momento histórico en el que Jalisco emerge a la vida federalista, porque aquí se formaron los principales federalistas. Aquí estudió el presidente Anastasio Bustamante, aquí estudió el presidente Justo Corro, aquí estudiaron muchísimas personas que en esos momentos influyeron mucho en la vida de Jalisco. En ese momento Jalisco, aparte de que tenía esa efervescencia y de que querían ser y que quería erigirse en un Estado libre y soberano, no porque se trajeran ideas de otras latitudes, sobre todo los Estados Unidos, sino porque era el verdadero sentimiento después de los 300 años de coloniaje. Es muy importante que esos documentos que que me pregunta, surgen de todas esas discusiones, de todo ese ámbito dialéctico que existía en ese entonces, y también porque también ya existían las escribanías. Y las escribanías son el antecedente de los notarios públicos. Tienen rasgos en común, y esos rasgos en común son fundamentalmente que daban fe de los actos y de los hechos que ellos observaban. Pero en ese momento la escribanía tenía varias facetas: la escribanía del Consulado del Mar, de las diputaciones provinciales, de cementerios, de los cabildos, etcétera, etcétera. Ahí se fueron formando por los escribanos todos esos documentos que le dieron gran importancia y que trascendieron en la esencia de la nación que nacía y del Estado que por fin decidía hacerse un Estado federalista. Esa es la importancia del Jalisco de esa época, y esos son los documentos que ahí se produjeron, y con esos documentos es que nosotros nacemos, y con esos documentos es que nosotros ponemos como jaliscienses un ejemplo a las demás entidades que estaban también por nacer y que estaban decantándose en contra del centralismo por un federalismo con las facultades de regirse, de nombrarse y de discutir sus problemas internos, claro, unidos posteriormente en un pacto federal.